Día miércoles, día del micro de psicología, le vamos a dar la bienvenida a la licenciada Silvina Gross. Muy buenos días, bienvenida. Buenos días, Ricardo, y a toda la audiencia, qué bueno estar acá. Bueno, muchísimas gracias por haber venido y como siempre hablando de un tema central, y en este caso tiene que ver con una fecha que se conmemoró justamente el 21 de septiembre, que tiene que ver con el Día del Alzheimer, el Día Mundial del Alzheimer, una enfermedad muy vigente que muchos desconocen, sobre todo cómo se produce, cómo se llega a este diagnóstico y también las consecuencias para quien lo padece. Exactamente, algo que la gente a veces desconoce, pero el Alzheimer es una de las patologías que está dentro de los cuadros demenciales que se ven en la vejez. Es una patología neurológica que está afectado el cerebro. Neurodegenerativa. ¿Qué quiere decir esto? Que una vez que se presenta va progresando paulatinamente o rápidamente, depende del tipo del tratamiento precoz que se haga. No se puede detener, lo que se puede con la detección precoz, con el diagnóstico apropiado rápidamente y con un tratamiento, se puede enlentecer el paso de la enfermedad, pero generalmente este tipo de enfermedad va progresando hasta incapacitar totalmente al paciente. Una de las cosas, las primeras cosas que vemos es la pérdida de memoria, ¿no? La pérdida de atención, la pérdida a veces del lenguaje, esta cuestión que hay que prestar atención, no porque alguna persona mayor tenga problemas de memoria o tenga problemas de lenguaje o de atención, significa que va a tener un cuadro de Alzheimer, pero sí hay que prestarle atención, ¿no? Esos episodios, de memoria en donde no se acuerda o te repiten 10 veces lo que te dijo hace un momento. Hay una falla en la memoria a corto plazo, no así en la memoria a largo plazo, en un inicio de la enfermedad. Los problemas de atención, que quizás muchas veces generan confusiones, en donde sale a la calle y de repente no sabe para dónde ir, cuando tal vez hace años que vive en ese lugar, cuando se pierde, cuando pierde cosas dentro de la casa, estos periodos confusionales que pueden ser muy breves y luego pasan y quedó como un hecho aislado, puntual, pero que si uno no le presta atención se van a ir aumentando si el cuadro que hay atrás es una demencia de Alzheimer, ¿no? El problema para el lenguaje, de no encontrar las palabras, de olvidarse las palabras, todas estas cuestiones que son síntomas cognitivos en donde la persona poco a poco empieza a perder diferentes capacidades. Otra de las cosas que luego con el paso del tiempo se va viendo afectado es la capacidad de la marcha, la capacidad de moverse solo, la capacidad de coordinar cosas, se va perdiendo las funciones de coordinación mínima, motrices, de prensión, esas cosas más mínimas, y después esto va avanzando. Lo cierto es que hay un momento cuando esto va avanzando, generalmente lo que puede pasar es que directamente no reconozca, no se acuerde de sus familiares más allegados, esto puede pasar, que ya no reconozca el lugar donde vive, que puedan deambular, ¿no? Una vez se encuentra en los noticieros este pedido de búsqueda de alguien, o ahora en las redes sociales, porque un anciano se perdió en su propia ciudad, porque empiezan a deambular y se desorientan, se confunden, no saben quiénes son, no saben dónde viven, ¿no? Entonces, estas cuestiones típicas de abrir la hornalla de gas y dejarla encendida, dejar abierta la puerta de calle, cuestiones que pueden ser hasta peligrosas, ¿no? Sí, así es. Con respecto a la enfermedad, que tiene que ver con los diferentes síntomas, porque son esas enfermedades donde hay muchos síntomas que se manifiestan, como estuviste repasando, y a veces la medicina empieza con diagnósticos erróneos en algunos casos, porque
terminan en el Alzheimer, pero muchas veces no termina, sino son demencias seniles o otro tipo de patología. El tema de confusiones con el estrés, siempre con una situación traumática, un estrés deriva en estas consecuencias. El tema de lo relacionado con la falta de memoria a corto plazo, que te reiteran siempre lo mismo, como decíamos. No, está estresado, tiene ataques de pánico, porque el paciente... No se puede comparar un paciente con otro porque los síntomas y las modalidades y también el contexto social, emocional, deriva mucho y tiene que ver. Es por eso que a veces se tarda mucho en dar el diagnóstico y a veces ya es demasiado tarde. Exactamente, por eso es importante, como hoy decíamos, a veces hay algunos de estos síntomas que son propios de la vejez, ¿no? Claro, por eso mismo. Entonces, por eso muchas veces es complicado diagnosticar el Alzheimer y además, porque para diagnosticar el Alzheimer no hay un laboratorio que te saca sangre o ves en una resonancia o en una tomografía, en todos los estudios neurológicos lo que se puede ver son las consecuencias o las secuelas. Claro, hay factores que pueden llegar a determinar, porque para que la gente vemos algunas ilustraciones, es el tema de que se van apagando las neuronas. O sea, exacto. Se van apagando las neuronas y bueno, y con ellas todas las funciones desde lo motriz, porque muchas veces te encontrás con una persona que dice tiene Alzheimer y la persona la ves normalmente bien, lúcida, que se movilice más, porque eso también con el proceso evolutivo, es por eso que a veces no se puede comparar un paciente con esa enfermedad en diferente estadio, porque la enfermedad tiene diferentes estadios, pero al inicio a veces es como decir, pero no, si no le pasa esto, no le pasa lo otro, tengo un familiar, un conocido que está en esta situación y el mío no. Es por eso que a veces en esa incertidumbre no hay una medicación. No. Solamente paliativos que retrasan el avance. Exactamente. Y esta cuestión de decir, bueno, hay cada paciente es diferente, entonces en algunos la enfermedad aparece casi como que de repente pareciera y evoluciona rápidamente, y en otros evoluciona mucho más lento y se hace mucho más largo el proceso, ¿no? Por eso es importante el diagnóstico precoz, y cuando hay sospecha de esto, lo más aconsejable sería hacer una consulta con algún neurólogo especialista en demencias, ¿sí? Porque, como decíamos, no hay un laboratorio con el que se pueda diagnosticar. La tomografía, la resonancia, lo único que nos dan son las consecuencias de esa enfermedad, pero no la enfermedad en sí. Entonces, con alguien que sea un especialista en la materia, nos puede, a través de los síntomas que presenta, puede hacer un chequeo profundo, un diagnóstico clínico, por decirlo de alguna manera, para poder diagnosticar esto. Importantísimo diagnosticar a tiempo, porque entonces de esa manera, si bien no se puede revertir, sí se pueden hacer unas cuantas cuestiones a fin de ayudar, de estimular. Una es la medicación, que lo que hace es disminuir el progreso rápido de la enfermedad, y otra cuestión es muchas veces el tema de tratamientos profesionales, ¿no? Yo he trabajado mucho tiempo años atrás en un equipo de rehabilitación, y realmente en esto, por ejemplo, las psicopedagogas que trabajan con adultos, que no abundan en la rama de la psicopedagogía, porque en general se especializan en niños y en educación, pero las psicopedagogas que trabajan en adultos son muy buenas para el trabajo de estimulación en la vejez, especialmente en el Alzheimer y en otro tipo de demencia. Después las fonoaudiólogas, es muy importante a fin de poder seguir estimulando el área del lenguaje. Y la otra cuestión importante a tener en cuenta, las terapistas ocupacionales. Porque las terapistas ocupacionales no solo trabajan con lo que es la motricidad, la coordinación, el poder hacer, sino que además una terapista ocupacional que está especializada en la parte de rehabilitación neurológica nos puede dar pequeños tips, pequeños detalles para acomodar el ámbito en el que vive esa persona, ¿no? Cosas como hacer modificaciones en los baños, en el dormitorio, cuestiones de poner dibujos para señalizar el área de la cocina, el área del baño,
por ejemplo, cuestiones como dejar a la noche la luz encendida y poner una serie de dibujos que le guíen al paciente, a la persona, al baño. ¿Por qué? Porque se despierta, se desorienta, si está oscuro se desorienta aún más, y si prende la luz quizás no sabe dónde queda el baño. Entonces, esto de trabajar con dibujos para señalizar dónde está la ropa, dónde están las medias, dónde están los utensilios de cocina, ¿no? Son pequeñas cosas que hacen a que la vida pueda ser de una calidad mejor y pueda vivirse de otra manera. Y la otra cuestión muy importante, Ricardo, a tener en cuenta, es que esto, cuando los pacientes empiezan con este tipo de alteraciones en la atención, en la memoria, en la motricidad, que te cuentan 1000 veces lo mismo, que te dicen y te preguntan 1000 veces lo mismo, no es algo que el paciente le está haciendo a su familiar. Porque hay gente que piensa que esto me lo está haciendo. No es algo que te esté haciendo, sino es una enfermedad que, aunque así no sea Alzheimer, puede ser los síntomas de la vejez del cerebro. Es involuntario. Exacto, no es algo voluntario, no es algo que te hace, no es algo que se puede manejar, tampoco es algo que uno lo pueda revertir retando al familiar, porque no va a ganar nada, lo único que va a hacer es sumar presión, y frente a la presión, la persona que padece Alzheimer, que ya está con una dificultad y que ya está enlentecida en el proceso de desarrollar todas las consignas, lo único que hace el reto es paralizar, ¿no? Bloquear, hacer que menos le salgan las cosas. Entonces uno tiene que poder... Que se altere, que se ponga nervioso, que la enfermedad también tenga otras consecuencias. Por eso el tema del acompañamiento familiar, exacto, sobre todo en estos casos del entendimiento, sé que es difícil llegar a entender en primera instancia, porque te cambia no solamente la rutina de la persona, del paciente, sino del contexto, del entorno familiar. Exacto. No pueden quedar solos, tienen que tener un acompañante continuo, sí, porque empiezan a estas cuestiones, como hablábamos, la desorientación te produce un montón de casos mínimos y accidentes domésticos, de salir a la calle y no saber disparar para cualquier lado. La pérdida de memoria actual revive en muchos casos lo pasado, se acuerdan de situaciones pasadas. Muchas personas se desorientan, dicen esta no es mi casa, y se van y llegan a la casa donde nacieron, se claro, criaron, y es como que muchas veces uno lo toma a risa. Es por eso que el mensaje más de todo esto es que, viste, cuando dicen, ay, me agarró el alemán se relaciona con la enfermedad, porque el doctor Alzheimer es quien descubrió la enfermedad, y se toma mucho a chiste, a joda. Y la verdad que es una de las enfermedades, es como todas las enfermedades, que tiene una consecuencia muy dramática para la persona y para el contexto familiar, sobre todo. Exactamente, por eso es importante que los familiares primero puedan entender de qué se trata la enfermedad para poder hacer esta diferencia de que no es algo voluntario. También qué importante es que los familiares puedan armarse de paciencia y tolerancia, ¿no? Esto también es tan importante, esta cuestión, Ricardo, de que cuando uno le va a dar las consignas a su familiar que padece esta enfermedad, uno pueda mirarlo a los ojos. Viste que a veces nosotros vamos haciendo las cosas y vamos diciendo lo que tiene que hacer. No. De esa manera es difícil que lo pueda comprender. Entonces, para comprender lo que nosotros le vamos a pedir a aquella persona que está padeciendo Alzheimer, es mirándole a los ojos con consignas sencillas y cortas. O sea, si vamos a querer que haga algo, ese algo que va a tener que hacer, desglosarlo en 1000 pedacitos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Esta cuestión de si se va a querer que esa persona se bañe, no le podemos simplemente decir quiero que te bañes, sino que hay que empezar a desglosar qué conlleva bañarse, buscarse la ropa, que primero se busque la ropa, que se fije si hay toallas en el baño, pero de a una, ¿no?
¿no? Que se saque la ropa, después que se meta a la ducha, que encienda la ducha, pero todo de a uno y mirándole a los ojos para que pueda comprender lo que se está diciendo. Y es importante que las personas no dejen de hacer las cosas, sino que, porque muchas veces decimos, ay, deja que lo hago yo, porque no puede, porque le sale mal, porque lo hace lento, pero qué bueno es que uno pueda apostar a acompañarlos, a guiarlos en el poder hacer las cosas de la vida diaria, aunque vaya más lento, aunque no le salga bien, porque también es parte de ese trabajo de preservación, de estimulación del sistema nervioso, que va a ayudar a que la enfermedad no progrese tan rápidamente, ¿no? Esto de darle indicaciones sencillas, de acompañarlos, de guiarlos, y por sobre todas las cosas también me parece importante, Ricardo, que los familiares tienen que pedir ayuda, porque es una enfermedad muy invalidante, muy incapacitante, que trae aparejado, digamos, mucha presión y mucha tensión a los familiares, y que me parece importante esto de pedir ayuda, porque hay gente que dice, no, yo puedo solo, o hay personas que se quedan mirando las cuestiones económicas que realmente pesan mucho y que harían gran falta en este tipo de situaciones y no piden ayuda. Bueno, quizás si no se puede pedir ayuda con alguien que te ayude todos los días, esta cuestión de tener en cuenta de tener a alguien que te ayude aunque sea el fin de semana o unas horas, para que uno pueda hasta que la familia pueda descansar, hasta que pueda hacer sus cosas o hasta que pueda hacer algo del orden de la vida familiar, ¿no? Vemos muchas veces cómo los abuelos llegan a sus familias constituidas, hijos políticos, nietos, y toda la familia se ve trastocada por esta persona, por este abuelo. Entonces es importante que el disfrute, que el placer, que el descanso, que el encuentro familiar, si bien se ve alterado, de alguna manera se pueda sostener, y a veces quizás pidiendo ayuda, quizás pagándole a alguien un poco, algunas horas para poder salir a la plaza, aunque sea, o para poder descansar, o a veces hasta para poder bañarse, porque a veces ni siquiera eso, ¿no? Cuando no se cuenta con los recursos económicos para decir, bueno, a ver, ponemos a alguien muchas más horas. También hay que tener en cuenta que hay obras sociales que tienen la figura del acompañante terapéutico o del auxiliar domiciliario, que también, por ejemplo, PAMI es uno de las obras sociales que tiene la figura del auxiliar domiciliario, en donde ellos están de alguna manera técnicamente obligados. Están, pero bueno, es una realidad que es para otro tema. Con respecto a lo que mencionabas, y para sumar también el tema de la alimentación, porque hay que cambiar la alimentación. Exacto. No pueden comer porque van perdiendo el apetito en algún contexto, en otros necesitan una adecuada alimentación con la medicación. Es todo un avance de la enfermedad. Déjame decir que en otros ni siquiera se acuerdan cómo hay que comer. Bueno, eso pasa ya a los últimos estadios, donde por eso a veces uno cuando habla del tema del Alzheimer lo asocia a la memoria, y no es solamente perder la memoria, uy, me olvidé tal o cual cosa, la enfermedad es evolutiva, no hay retroceso en el sentido como a lo mejor como otra de las enfermedades que, bueno, hay una curación, un paliativo, no, esto avanza, es una de las pocas enfermedades, hay 2 o 3 más, que bueno, sabemos cuáles son las consecuencias, pero esta es una de las pocas que no tiene ese retroceso o esa esperanza. Exacto. Por eso hay que aclararlo bien, decir, bueno, hay una posible solución para el paciente. Y el tema está de la contención familiar, esto, como decíamos, de estar presente, salir a caminar, salir a acompañarlo a la plaza, estimularlos con diferentes actividades, volver a lo que a lo mejor esta persona cuando era joven le gustaba, alguna música, alguna actividad, para que esté activo, porque si no es uno de los factores donde la enfermedad avanza. El cerebro no tiene actividad, no recibe información, se bloquea y las hormigas siguen comiendo. Sí. Y se hace más progresivo y más rápido el avance de la enfermedad. Por eso es importantísimo esto de
de justamente buscar formas de estimular, ¿no? Y por eso decíamos hoy, hay lugares en donde hay centros de días para personas que tienen padecimientos neurológicos y que son muy buenos, y si no, buscar una serie de profesionales en la medida que se pueda para continuar estimulando y uno hacer ese trabajo de estimulación también, ¿no? Es importante en todo esto poder que la rutina pueda seguir lo más parecido posible, tener una rutina que sea bastante fija, o sea, a la persona que tiene esta enfermedad no le sirve una rutina en donde todos los días se cambian diferentes tipos de obligaciones, horarios, lo más fijo posible para dar estabilidad. Y sí, la enfermedad no solo empieza muchas veces por lo cognitivo, pero avanza hasta tocar el cuerpo, ¿no? Y cada vez van perdiendo funciones hasta que directamente no pueden quizás ni siquiera comer. Entonces es importante que la familia también se vaya preparando. Y muchas veces cuando se hace este diagnóstico, el paciente está consciente, ¿no? De que tiene Alzheimer. Bueno, está bueno porque es las demencias, y esta en particular, te da esta cuestión de que vos vas perdiendo a tu familiar en vida, porque cada vez hay menos de esa persona hasta que llega un momento que ni siquiera te reconoce. Entonces, qué importante es prepararse, tanto desde aquel que la padece, porque muchas veces se entera y está muy lúcido y consciente de que tiene Alzheimer y de qué significa, pero también la familia, pero preparar la casa, preparar los deseos, cerrar esas cosas que quedaron inconclusas, ¿no? Que nos hace tan bien cuando alguien se va, esto de encontrarnos con que cerramos puertas, con que cerramos temas, con que preguntamos cosas que tal vez nunca nos animamos a preguntar y de repente con que dijimos a veces hasta simplemente un te amo, que tal vez a veces pasa toda una vida y jamás se lo dice, ¿no? Pero esta cuestión de prepararse para el deterioro. No se lo puede evitar, pero sí uno puede prepararse. Y ¿sabes qué? Es importante, me parece, que también esto se pueda hablar con la persona que lo padece. Porque muchas veces lo que se usa socialmente es que el paciente no se entere. Y la verdad es que el paciente, hasta que no avanza esta enfermedad y esté tan confuso que no lo pueda registrar, registra que algo le está pasando, ¿no? Entonces, qué bueno es que como familia podamos enfrentar, yo siempre digo, así como enfrentamos los festejos, las alegrías, las fiestas juntos para disfrutar y para reírnos juntos, los momentos amargos también hay que disfrutar, hay que enfrentarlos juntos, ¿no? Juntos en familia, hablando, amándonos y por sobre todas las cosas armarse de paciencia, de tolerancia, y buscar las maneras en donde nos cuidemos a todos, al paciente y al entorno. Así es, bueno, es un tema muy, muy amplio también, porque también se desprende después el tema del cuidado con la contratación de personal o en los hogares, si reciben la atención como corresponde, que eso es también, porque la persona no se puede manifestar por sí sola si, por ejemplo, recibió la medicación, la comida, si lo trataron mal. Si lo trataron exactamente, y ese es otro tema que se desprende para el cuidado. Es por eso que a veces uno, cuando atraviesa situaciones personales, se niega, porque es un proceso de lo que estabas hablando, bueno, cuando uno conecta con muchas personas, en ese contexto, el negarse a la enfermedad, porque no llegas a entender, la despedida en vida, porque se caracteriza por eso, por más que uno no quiera que llegue ese momento, un día llega. Exacto. Y bueno, el impacto va a ser siempre el mismo, pero es como que uno a lo mejor puede llegar a entenderlo de otra manera, pero hay que estar siempre acompañando hasta último momento. Y uno se tiene que ir tranquilo porque hizo todo lo que pudo. Todo lo que pudo, aunque uno diga de la boca para afuera eso, pero por dentro mejor puede sentir lo contrario, porque es difícil llegar a estos momentos y despedirse de un familiar muy cercano. Pero tomar conciencia. Estos últimos días, bueno, muchos profesionales estuvieron hablando sobre las medidas y siempre se va el chiste. No es ningún chiste la enfermedad. Es por eso que hay que tomar a conciencia, porque es muy doloroso para la persona, para la familia que lo atraviesa,
y es algo que hay que llevarlo y concientizar en la sociedad. Está como ahí, lo tiramos ahí y queda, pero no, o sea, solamente sabe el que atraviesa, la familia que atraviesa por lo que se pasa. Es muy doloroso registrar lo que se va perdiendo y el paciente hasta que no está en estados avanzados lo va registrando, de alguna manera va registrando lo que va perdiendo. Y eso es duro para la persona que lo vive, para su familiar que también lo vive de cerca, ¿no? Así es, mucho se dice, como para finalizar el tema, mejor una madre se puede olvidar que tiene un hijo, pero un hijo no se puede olvidar que tiene una madre, en ese contexto que resume, porque, o sea, el que lo vivió sabe de lo que uno habla. Exacto. El que no, ojalá que no lo tenga que vivir. Que un hijo nunca se olvide de sus padres cuando estén padeciendo esto. Así es. Bueno, Silvina, gracias por este abordaje profesional de este tema muy sensible y generar conciencia que con cada tema del micro. Muy bien, nos vemos la semana que viene. Nos vamos a la pausa, el regreso, el cierre de Tele 12.